Y hoy tenemos la presentación de otro de los aspirantes a representar la población de la circunscripción 1 del Distrito Nacional en el Congreso Nacional, José Gregorio Cabrera, aspirante a diputado. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, don Domingo. Para mí, bueno, pues me siento como en casa porque tengo grandes amigos y a personas que admiro mucho. La mitad del panel es amigo mío y la mitad la admiro. Bueno. Así que me siento más que en mi casa aquí. José Gregorio, tú eres precandidato a diputado por la circunscripción número 1, la circunscripción que más electores tiene en el país completo. Sí, bueno, va relativamente muy parejo. Las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, la que quizás tiene un poco menos es la segunda circunscripción. Y de hecho, si la Junta Central hiciera un acto de justicia y emitiera un corte del padrón en base al último censo, el diputado sexto de la tercera circunscripción debería pasar a la primera circunscripción, porque nosotros tenemos ya la suficiente cantidad de electores registrados en el padrón como para tener 7 diputados en esta circunscripción. Los lineamientos generales de tu propuesta legislativa de cara a los potenciales electores en caso de que tú seas candidato de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 1, ¿cuáles serían? Mira, luego de casi 2 meses de trabajo, junto a un equipo que me ha hecho el honor de acompañarme, con profesionales de la talla de Germania Montaz, de Manuel Fermín, entre otros profesionales de otras áreas, pues hemos diseñado una propuesta basada en 4 pilares. Y esos 4 pilares están dirigidos precisamente a abordar los principales problemas que los dominicanos, no solamente del Distrito Nacional y de la primera circunscripción, sino de todo el país, dicen que son los que más les preocupan o los que más les afectan. El primer pilar es el tema del costo de la vida. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver un diputado con un aspecto que es fundamental del Poder Ejecutivo? Nosotros lo que estamos proponiendo es presentar un proyecto de ley de relanzamiento del campo dominicano. Nosotros hablamos de la nueva ruralidad. ¿Por qué? Porque al final el plato de vegetales, el plato de carne que se pone en la mesa de un apartamento en el Paraíso, en el Naco, en Bellavista o en Los Praditos, tiene que venir del campo dominicano. Lamentablemente, fruto de la pandemia, el país, digamos que se vio obligado a implementar una política de importación. Pero lo que yo critico es que concomitantemente con esa política de importación, no se ha desarrollado una política que también impulse al campo dominicano, no solamente para producir más y mejor, sino también para agregar más valor. No es posible que nosotros produzcamos, por ejemplo, el mejor cacao orgánico del mundo. Sin embargo, el gran valor agregado de ese rubro se lo llevan los europeos, los belgas, los austríacos, los suizos. Lo exportan, sí. Y ellos son los que le sacan el beneficio a una materia prima nuestra. Yamasa es una zona extraordinaria. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley cuyos incentivos no solamente sean fiscales. Esa es la salida siempre fácil. Un incentivo fiscal para quien se instale y no sé dónde. No. Nosotros estamos hablando de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, inversión en el desarrollo de una nueva ruralidad, porque además eso nos ata a otro de nuestros pilares, que es el tema de seguridad. Es una realidad que la seguridad ciudadana es la segunda preocupación más importante de los dominicanos. Y usted que siempre se hace referencia a la generación Alofoque, yo estoy muy de acuerdo en muchos de los aspectos que usted plantea, aunque en algunos tengo algunas divergencias, porque esos muchachos que vienen del campo buscando una mejor oportunidad de vida, con lo que se encuentran es con una pared de miseria, con una pared de exclusión. Así es. La primera circunscripción del Distrito Nacional es la circunscripción que tiene los contrastes sociales y económicos más profundos. En Paraíso usted encuentra, don Fafa, un edificio donde un apartamento le cuesta $2 millones y a menos de 180 metros usted tiene Los Platanitos, donde el problema es que a doña Mari, cuando llueve, la cañada se desborda y ella tiene que salir con el colchón en la cabeza para que el colchoncito no se le dañe. Entonces, nosotros tenemos que tratar de impulsar de nuevo el campo para que esa gente no tenga que venir aquí a mal pasar, a aumentar los niveles de pobreza, de inseguridad, de hacinamiento.
y nosotros definitivamente tener un nuevo campo dominicano y hacer más seguras nuestras ciudades. ¿Cómo eso lo harían, José Cabrera? Y aunque sé que tienes otros ejes, porque hablaste de 4, pero Sí. me detengo un poquito ahí, porque tocas el tema, por supuesto, de esas migraciones, evidentemente, que Claro. se trata de esos pequeños, normalmente son gente vinculada a los pequeñísimos, medianos productores, Así a es. los que no se les estimula adecuadamente, sobre todo ni con préstamos altos, con tiempos muy cortos, y son los que terminan entonces estimulando a la migración como componente. Claro. ¿Cómo sería? Mire, Porque parece que todos tienen la solución, pero... El tema de la seguridad, nosotros lo planteamos desde dos perspectivas. Hay una perspectiva que no es legislativa, sino que tiene mucho que ver con cómo invertimos el presupuesto nacional en temas de seguridad. Por ejemplo, se habla mucho del salario de los policías. Pero nosotros nos decimos que aquí un agente de la policía, aunque siempre queremos decir que los policías son lo peor y que son lo que son malos y no sé qué, pero aquí hay policías que salen con 3 cápsulas en un revólver. Algunos, ya los revólveres Enriquillo, yo creo que los sacaron de circulación, pero salen con un revólver con 3 cápsulas y una macana a enfrentarse a un crimen organizado que está sofisticadamente armado. Pero cuando usted se enfrenta, cuando usted coge un DGCET y lo enfrenta a un ciudadano, vemos ahí los videos de las situaciones que se dan en la calle. El DGCET tiene 2 opciones: o se va a las trompadas con el ciudadano, ¿qué es lo que hace siempre? o le entra a tiro. No, pero ¿cuál es la otra opción? Le sale más barato. Le sale más barato porque la otra opción es entrarle a tiro. En el intermedio no hay un taser, o sea, no hay un aparato electrónico para someter al ciudadano a la obediencia, no hay un gas pimienta. No. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo armado que está muy mal equipado, muy mal entrenado y muy mal incentivado. Y ese para mí yo creo que es el punto de intervención de urgencia para nosotros poder trabajar el tema de la seguridad. Y luego lo otro es de mediano y largo plazo. El tema de la reforma policial tiene aspectos que son de mediano y largo plazo, que no son malos, pero tenemos que atacar los temas que son de urgencia. No podemos seguir esperando a ver qué sucede, a ver cómo amanecemos hoy. La Policía Nacional tiene un problema de base, y ustedes quizás los que son un poco mayores, yo porque me crié con viejos y me acostumbré, ¿verdad?, a esos temas. Pero el problema fundamental de la Policía Nacional es que en su concepción es una policía primero militar. Es quizás la única policía o de las pocas policías del mundo que quedan con una cultura militar. Pero además de eso tú tienes una policía que en su génesis fue invadida precisamente por los maleantes. Piensa en la estructura policial actual. ¿Cuál es la cultura interna que tiene? Eso da pena. Entonces, usted no hace nada en invertir en nuevos ingresos cuando el que llega lo que hace es permearse con esa misma cultura. ¿Por qué? Porque al sargento mayor hay que darle tanto diario. Porque a fulano hay que mandarle tanto. Porque a Perencejo, el comandante de puesto de tal sitio, está esperando que tú le lleves tanto. Entonces, nosotros no podemos entender que con paño con pasta se va a resolver ese problema. Estás mencionando unos temas que son, los arrastramos desde hace mucho tiempo. Claro que sí. No es nuevo el tema de la seguridad ciudadana. Claro Tampoco que no. lo es lo de las políticas agropecuarias y mucho menos la inmigración del campo a la ciudad. Evidentemente, lo arrastramos de mucho tiempo. Claro. ¿Qué ha pasado ahí? Falta de visión de quienes han administrado, ha tocado administrar, Mire, no en estos últimos 3 años, yo digo 20, 30 más atrás, porque evidentemente que los problemas persisten y se van agudizando conforme va pasando el tiempo. No es un fenómeno nuevo, ninguno de los temas planteados. Y aprovecho que usted me hace esa pregunta para tocar el tercer pilar de mi campaña, que está muy vinculado a ese tema, es el tema de la educación. Yo creo que nosotros necesitamos, y es uno de los compromisos que he hecho públicamente, de que en los primeros 100 días de asumir la curul, yo voy a presentar un proyecto de ley que va a representar una revolución del sistema educativo como lo conocemos hoy día. La Ley de Educación Dominicana es una declaración de principios y poesías. No tiene ningún tipo de contenido operativo. Y lamentablemente, los últimos 10 años de implementación del 4% para la educación, lo que nos ha demostrado es que el Ejecutivo no ha tenido la capacidad de invertir como se tiene que invertir ese dinero. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados. Ha sido una desgracia, José Gregorio, al día de hoy nosotros hemos invertido 4.200 billones de dólares. 4.200 millones de dólares, ¿verdad? 4.2 billones de dólares, ¿correcto? En esos 10 años, los indicadores de desempeño de los estudiantes se mantienen todos iguales.
Y en algunos casos hemos echado para atrás, como es el caso de lectoescritura comprensiva, como es el caso de ciencias y matemáticas. Entonces, literalmente, si usted tiene una compañía, Domingo, y usted hace una inversión de 4,000 millones de pesos y usted no aumenta ni un 1% de las ventas, si usted no aumenta capacidad de producción, usted no aumenta nada, votó lo cuarto. Nosotros hemos votado 4.2 billones de dólares en 10 años. ¿Tiene razón entonces Leonel cuando dijo que no era necesario en ese momento dar el 4%? No es que no sea necesario, porque Leonel no decía que no era necesario. Leonel lo que decía era que no era solamente un problema de dinero. Porque al día de hoy tenemos el dinero, pero no sabemos implementarlo. Y por eso violaban la ley. Porque el 4% se esforzó para que se pusiera en práctica una ley que los desconocieron de ahí para atrás, de 10 años para atrás. Si usted me pregunta a mí, esa ley está calimocha. Porque esa ley lo que necesita, y es lo que nosotros vamos a proponer, esa ley necesita una planificación de 10 años por lo menos, donde se le diga al que el ministro de turno, quien sea que sea, mira, tú no puedes violentar el piso mínimo de inversión, por ejemplo, para el diseño de una nueva escolaridad, de una nueva escuela. Las escuelas dominicanas parecen centros reformatorios, sin ventilación, sin colores, sin áreas de juego, con los patios secos, o sea, desastroso. Pero además nos vamos al tema de los maestros. Yo no estoy en desacuerdo que los maestros ganen bien, pero un maestro deberían ganar mejor. Pero tienen que también demostrar desempeño. Sí, Gregorio, aprovechando tu experiencia como abogado corporativo de mucha experiencia, me gustaría saber tu opinión sobre la venta de las acciones de César Iglesia que fueron compradas con fondos de pensiones y que ya el Colegio de Abogados Dominicanos ha hecho un sometimiento diciendo que ellos se habían declarado en quiebra y que aún así se compraron con el dinero del Estado Dominicano. Mira, eso tiene dos aristas. La primera arista es que no es cierto que la ley prohíbe que los fondos de pensiones compren participación en empresas que hacen emisiones de bonos. César Iglesia, y puede llamarse el nombre que sea, no es porque sea César Iglesia, es simplemente que es la primera que ha hecho ese tipo de emisión de acciones y no de bonos garantizados. La ley permite que los fondos de pensiones inviertan en ese tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque se supone que esa emisión viene autorizada por una superintendencia de valores que hizo una revisión adecuada y una valorización de esas acciones en virtud de activos, pasivos, proyecciones de venta, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, ilegal no es. Ahora, tú me preguntas si es oportuna. No te podría decir porque no he hecho el análisis financiero de la operación. Creo que es un elemento básico para poder definir si es buena o mala la compra, que al final es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿qué si yo te puedo decir de la realidad del sistema de fondos de pensiones, de ARS, de la seguridad social en sentido general? La seguridad social dominicana necesita ser reformada. Y necesita ser reformada no es porque las AFP sean buenos o malos, no es porque las ARS sean buenos o malos. No es, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque ¿qué teníamos antes? ¿Qué sistema teníamos antes? Un sistema de reparto medalaganario, el cual el presidente de turno le asignaba la pensión a quien le parecía, al que le tocaba una pensión. Y teníamos una serie de sistemas de pensiones individuales, de los cuales de hecho nos quedan algunos remanentes, como es el caso del sistema de pensión de los trabajadores de la construcción, que no eran revisados por nadie. Ahí no había una autoridad superior que revisara esos sistemas. Entonces el problema no es que la AFP sea mala o que la ARS como concepto sea mala. Lo que nosotros necesitamos es una revisión del marco regulatorio al que están obligadas esas organizaciones. Una modificación de la ley. Claro que sí. Gracias, José Gregorio Cabrera, aspirante a diputado por la Fuerza. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.